Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al estudio del Evangelio de Juan, que nos mostrará el Mesías, la palabra hecha carne. Qué preciosos capítulos que hemos estudiado hasta el día de hoy. En Juan capítulo 12, el versos del 1 al 11, entendimos el Mesías, ungido para el sepulcro y preparado para el sacrificio. Y estuvimos en el cierre de su ministerio público en casa de una familia no solo amada por el Mesías, sino confortada por él. En casa de María, casa de Marta y Lázaro. Amar, amar y amar. En Juan capítulo 12, versos del 12 al 19, entendimos acerca del Mesías, el Cordero de Pesaj. Y vivimos todos los hechos del día a día de Aviv con la presentación de los corderos, y entre ellos el Cordero Santo. Y cómo fue recibido con hojas de palmera, y sobre todo que entendimos finalmente que es ser glorificado. Cuando reflexionamos sobre la palabra kavod y cómo alrededor de él, de nuestro Mesías, giran y confluyen todas las cosas. En Juan capítulo 12, verso del 20 al 25, entendimos el Mesías y los griegos y conocimos la posible identidad de estos griegos y sobre todo los grados de gentiles que existían para el tiempo del primer siglo. Y al día de la fecha, continuaremos estudiando Juan capítulo 12, versos del 26 al 36, donde aprenderemos hijos de la luz, hijos del Mesías. Juan capítulo 12, verso 26, el Mesías. Si alguno me sirve, afirma, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi padre, Abba, le honrará. Y yo meditaba en lo importante que es ser un discípulo del Mesías. Y aquí nos dice que tenemos que seguirle y ser como Él es. Y eso no significa que tengamos que dejar nuestro trabajo, o dejar de cuidar a nuestra familia, o dejar y no estudiar una carrera. Significa que debemos hacer todos como un siervo de Jesús, preguntarnos, ¿cómo lo haría el Mesías? Y sin lugar a dudas existe una marca indefectible de la salvación, y es el servicio. Y esto no quiere decir que somos salvos cuando le servimos, sino que ya lo fuimos y por eso le servimos. Es decir, no somos salvos por obras para que nadie se gloríe, sino para buenas obras, las que Él destinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuáles son sus mandamientos? Ahora, si lo meditamos por un momento, Jesús dice que morirá en la cruz. Y hasta ahí no es tan difícil de aceptarlo. Pero cuando dice, síganme, entonces te das cuenta de que esto no es tan sencillo, pues el discípulo no es mayor que su maestro. Pero alguno podría decirle, o podría decir, ¿no? Pero porque el Mesías es Dios, por eso puede hacerlo. Y allí va ese punto de inflexión. Él es Dios en semejanza de hombres, pero él decidió despojarse de su majestad. Abandonó el cielo porque te amaba. Y tal cual el programa del jefe encubierto, él toma una identidad diferente que la de Abba y es solamente reveladas a los escogidos. Un honor que el día de hoy estamos teniendo nosotros. Que cuando vemos a Abba, ya no vemos a la figura romanizada de Dios, sino al conjunto de promesas, a la totalidad, a la plenitud de su palabra, a la fuente de todo. Abba, como lo hemos visto, comprende los tronos de Elohim, que es el trono de su amor, pero también el de Yud-He-Vah-He, el trono de la justicia. Y que incluso como está escrito, el mundo no puede contenerlo. Pero el apóstol Pablo sí se atreve a declarar que Él es Dios manifestado en carne y que en el Mesías habita corporalmente la plenitud de la deidad. Pero algo que me encanta aquí es que dice que un siervo debe estar donde está su Señor. Pero amados, esta no es la esclavitud forzada, donde el esclavo quiere ser libre de su amo. Esto que para el mundo es esclavitud, para nosotros es pura libertad. Una palabra, de hecho, que tiene su origen en el término Cohen, uno que hemos entendido tal vez no a profundidad y asociado con una palabra que a la final no es tan fiel como pensábamos. ¿Qué significa la palabra Cohen, Cohen Gadol? ¿Se traduce como sacerdote? ¿Qué hay detrás de esta declaración? Acompáñenme a responderlo juntos. ¿Qué significa la palabra Cohen? En el volver a las raíces de la fe, es muy frecuente escuchar esta palabra, y la referencia a ella es sacerdote o Cohen Gadol, sumo sacerdote. ¿Y en qué pensamos cuando nos muestran este significado? Oficio sacerdotal, liturgia y actos de servicio en la iglesia o ministerio. Seguramente. ¿Qué significa Cohen?
Cohen en hebreo y Coanim cuando es en plural. Existen varios términos referidos a estas palabras que quise escribir para ustedes. Un Cohen es un descendiente de Aarón, por lo que son también llamados aaronitas. La palabra ya existía para referirse a sacerdotes cananeos, como aparece en el sarcófago de Tafnit. Durante la existencia del templo y antes de esto, en el tabernáculo, los Kohanim tenían bajo su cargo tareas específicas para la ofrenda y las festividades de sacrificio, siendo ellos los únicos autorizados a hacerlo. De hecho, muchos afirman que una de las raíces de esta palabra es kem, que significa preparar, porque preparaban los sacrificios. El Kohen Gadol, o sumo sacerdote, desempeñaba un papel especial durante el servicio, sobre todo en el día de Yom Kippur. Cohen en la actualidad. En la actualidad, los Kohanim conservan un estatus menor, aunque diferenciado, dentro del judaísmo rabínico, inclusive caraíta, existiendo leyes específicas para ellos, sobre todo en el judaísmo ortodoxo y en menor grado en las comunidades judías conservadoras. En la comunidad samaritana, por ejemplo, siguen siendo los principales líderes religiosos. A los líderes religiosos judíos etíopes, o conocido como el Beta Israel, se les llama Cahen, pero el cargo no es hereditario, como lo dice la Biblia, y sus deberes se parecen más a los de los rabinos que a los Kohanim. ¿De dónde proviene el término? En sus primeras menciones de la Torá, la palabra Cohen no tenía el matiz que hemos leído. Es decir, no significaba sacerdote o sumo sacerdote. Es impresionante. Para entenderlo, debemos volver el tiempo atrás, cuando la Torá fue escrita en medio de una sociedad esclavista, donde se diferenciaban entre esclavos y libres. Es en ese contexto que aparece el término Cohen, refiriéndose a un libre, a un noble y no a un sacerdote. ¿Evidencias en la Biblia? Como vimos, un Cohen era un noble o un libre. Eso da sentido cuando leemos pasajes como: y oyó Jetro, sacerdote de Madián, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés. Éxodo 18:1. Claro, uno pensaría entonces él era un sacerdote y hacía todo tipo de rituales. Claro que no, no era sacerdote, porque la traducción, o al menos la que nos tenemos en nuestros días, no debería ser sacerdote, sino que era un noble. Sí, era un principal, era un libre de aquella región, no sujeto a esclavitud. ¿Qué tal otro ejemplo? Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto, dice Génesis 41-45. Entonces no es que José se casó con el hijo de una sacerdote o sacerdotisa pagana, no, porque esta traducción no es correcta. Era hijo de Potifera, un noble, un libre, un hombre no sujeto a esclavitud de la tierra de On. Es maravilloso. El origen del término: como vimos, un Cohen era un noble, un libre, y este proviene del verbo kihen, uno que se viste de noble, que se viste como alguien libre. Eso da sentido cuando leemos pasajes como: en gran manera me gozaré en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Eso lo dice Isaías 61:10. Y atención, lo que allí dice es justamente la palabra que estamos estudiando, Cohen, que sería en el verbo kihen. Veámoslo en el hebreo juntos. ¿Qué les parece? Aquí dice Isaías 61:10. Dice: Hilvishani bigdei mel tzedakah, esa que hemos entendido como gracia, como esa justicia que proviene de Dios que no merecemos. Ye amani ken hatán yehajen. Atención, esta palabra que estoy mostrando allí es de donde viene justamente la palabra cogen. Pervea kalata ede geleija. Y atención, porque esta palabra kahan, ¿sí? Donde viene la palabra cogen, proviene del estrón H3547. Y vean ustedes que, si bien se ha entendido como sacerdote para mucho tiempo después, es vestirse con vestidos suntuosos. ¿Qué es un vestido suntuoso? ¿Sí? Es un vestido de gala, ¿sí? Pero no en el sentido de el materialismo, sino en el contexto de estar vestido como alguien libre, vestido como gente santa. Y es interesante porque esto tiene mucho sentido. ¿Qué es vestirse entonces de noble?
Como vimos, un Cohen era un noble, un libre. Y es sumamente interesante su conexión con sus ropas, como está escrito, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Deuteronomio 22:11, el libro más citado por el Mesías. No solo por el hecho de que la prenda no se acopla de forma duradera, porque son dos tejidos distintos, sino por el hecho de que la lana es vestidura de esclavos y el lino es vestidura de libres. Y es allí la perfecta relación con la que inicia la palabra noble con el sacerdote. Pues Dios pide, y tendrán vestiduras de lino, refiriéndose a los sacerdotes. No llevarán cosa de lana. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. Eso lo afirma Ezequiel, capítulo 44, versos del 17 al 18. El Cohen Gadol es el gran noble, el gran libre. Es muy interesante que el título más alto sea Cohen Gadol, pues llamándose el gran libre es a quien más, atención, mandamientos prohibitivos tienen en toda la Torá. Es decir, entre más mandamientos observamos, más libres llegamos a ser. Tan contrario a la cultura occidental, donde se considera que entre menos normas sigues, más libre eres. Sí, pero libre de pecar. Entonces, ¿un reino de sacerdote o es un reino de gente noble o libre? Una vez que hemos entendido este concepto, es fantástico volver a leer ciertos pasajes como, ahora, si escucharas mi voz y guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y vosotros me seréis un reino de sacerdote, lo que debería entenderse como un reino de nobles, de libres y de gente santa, como dice Éxodo 19:5 al 6. Y es interesante porque no todos pueden ser sacerdotes, pero todos sí pueden vestirse de nobles, de libres y de gente santa. Ese era el pensamiento de Dios cuando buscaba un reino. Claro, un reino de sacerdotes que le sirven, pero también de nobles, de gente libre, de gente santa, de gente que dejó de vivir de la esclavitud del pecado. Entonces respondamos de forma breve esta gran pregunta. ¿Qué significa la palabra Cohen o Cohen Gadol? Si bien se traduce como sacerdote en nuestros días o un sumo sacerdote, esta no es fiel traducción de su origen, pues esta destaca nobleza o libertad. Juan, capítulo 12. Los hijos de la luz, hijos del Mesías. Verso 27. Ahora está turbada mi alma, afirma el Mesías. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta. Y el Mesías es impresionante. Está citando un preciosísimo salmo que es un salmo de David. En Salmo 6:4, ¿sí? Dice, vuélvete, oh Señor, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Como lo dice en hebreo, Shuvah Hashem, esto que hemos entendido que no puede traducirse como Yahweh, ¿sí? Porque cuando se colocaron, pues, al menos hicieron el sistema de Nikud, los masoretas, se hizo para que se pudiera leer de la siguiente manera. Hashem. Hashem lo que entendimos como el tribunal de justicia de los cielos. Y sigue diciendo, Halzanafshi Hoshi Eni, esta palabra que es sálvame, donde viene la palabra Osana, Lemaan has deja. Ahora, él dice, voy a decir estas palabras, voy a decir, Padre, sálvame, Abba, sálvame, conjunto de promesas, tribunal celestial. Sí, para esto vine. Para esta hora he llegado. Increíble cómo cita este hermoso pasaje, Juan capítulo 12, verso 28. Dice, Abba, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, atención. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno y otros decían un ángel le habla. Entonces, ¿quién habla en este momento? ¿Fue un ángel o fue una voz que vino del cielo? ¿Es Abba? ¿Es el Padre uno diferente al Mesías? Acompáñame a responder de forma breve esta gran pregunta. ¿Qué es la voz celestial o la Bat Kol? ¿Es la voz del Padre Celestial? ¿Es un veredicto de los cielos llevado por los ángeles? Acompáñame a responderlo juntos. ¿Qué es la Bat Kol? La Bat Kol, en hebreo, es una voz celestial o voz de los cielos. Es un término muy conocido y reflejado en el Evangelio, como en Juan capítulo 12, verso 28 y 29. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado.
¿Qué es la Bat Kol? Bat Kol que literalmente significa hija de una voz o voz menor, por distinguirla de la voz habitual, pero de origen celestial. De hecho, hace referencia incluso a voz de un ángel que emite o proclama la voluntad de Dios o un juicio divino en un asunto de disputa legal. Es decir, es una lectura celestial de la Torá, el manual de procedimiento. En las versiones arameas de la Biblia, la revelación celestial suele introducirse con la fórmula, una voz cayó del cielo, vino del cielo, se oyó o procedió del cielo. El Bat Kol, según libros históricos. Flavio Josefo, un historiador judeo romano del primer siglo, al relatar los presagios de la destrucción del templo, dice: en aquella fiesta que llamamos Pentecostés, los sacerdotes iban de noche al templo para realizar sus ministraciones. Ellos dijeron que sintieron un temblor y oyeron un gran estruendo, como de multitudes, que decían, fuera de aquí, tal como lo hizo también la palabra en Apocalipsis 19:6. ¿El Bat Kol juicio o afirmación? El profeta Elías reconoció a Dios por una voz apacible y delicada. Eso lo dice Primera de Reyes 19. A veces la voz de Dios resonaba desde las alturas, desde Jerusalén, desde Sión, como lo afirman estos pasajes. Y su voz se oía en los truenos y en el rugido del mar. Es decir, que el Bat Kol era fuerte como un rugido o trueno, o suave y apacible como paloma, según circunstancias, tal como en el Sinaí para juicio, o en el bautismo del Mesías, o en su transfiguración para honra. El Bat Kol no siempre es una voz activa. El Bat Kol es también un veredicto emitido para el que pecase, o un edicto de afirmación u honra llegado en su momento a cumplirse. En el periodo tanaítico, que va desde el 100 antes del Mesías hasta el 200 después de él, se pensaba que el Bat Kol era la voz activa de Dios. Tal vez debido al movimiento anti-antropomorfismo extremo en el judaísmo post-exílico. El rabino Yoshua, que vivió 100 después de Cristo, se opuso a esta tendencia, mostrando con la escritura que esta era una voz que reflejaba la lectura de la Torá celestial y sus preceptos, como lo dice 2 de Baruch 13:1 e Isaías 9:8. El Bat Kol es un veredicto previo. Vean ustedes lo que dice Daniel, capítulo 4, versos de 31 al 33. Aún hablaba el rey cuando vino de una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, una palabra que ya había sido proclamada con anterioridad y que esperaba la transgresión de éste para que se activase. Y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como la de las aves. Es interesante, ¿no? Se activó cuando éste transgredió, al misma forma que se activa esta lectura de la Torah celestial cuando es un momento de honra. El Bat Kol está en el Evangelio. Lucas, capítulo 3 y verso 22 dice, y vino una voz del cielo, una Bat Kol, que decía, tú eres mi ven amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué tal en Juan 12:28? Entonces vino una voz del cielo, una Bat Kol, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. O en Juan 12:30 respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz del cielo, esta Bat Kol, por causa mía, sino es por causa de vosotros. Entonces respondamos de forma breve esta gran pregunta. ¿Qué es la voz celestial o la Bat Kol? Es un veredicto celestial, tanto como juicio o como honra, según la palabra de Dios, llegado en su momento a cumplirse. Juan capítulo 12, los hijos de la luz, hijos del Mashiach. Verso 30, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Los Bat Kol no son para Jesús, el Mesías, sino para que los otros escuchen y crean, así como lo afirmó en su bautismo, o pasará en su transfiguración. Verso 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Fuera de qué? ¿En qué sentido va a ser echado fuera? En el sentido de quitado su poder sobre este mundo. Verso 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y es interesante, porque la palabra kol, que también está aquí, que traducen como
todos atraeré a mí mismo, es mejor traducirla como traeré a cada uno de ustedes. Pero finalmente el punto es que no hay acepción de personas. Por eso me encanta el verso cuando el apóstol Pablo dice que en Mashiach no hay griego ni judío, no hay esclavo o libre, porque para los griegos todos los demás eran bárbaros, ignorantes, y para los judíos todos los demás eran pecadores y animales impuros. Y Pablo declara que los dos están bajo pecado. Verso 33. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Iba a morir en una cruz. Pero, ¿sí murió en una cruz? ¿O murió sobre un solo madero? Es una gran pregunta que podemos responder de forma breve. ¿El Mesías murió sobre una cruz o sobre un madero? ¿Es relevante saber sobre qué murió? Acompáñenme a responderlo. ¿Sobre una cruz o un solo madero? Sin duda, la cruz es el símbolo más querido en todo el cristianismo. Adorna iglesias, joyas, libros y música. Y se utiliza en numerosos logotipos de marketing. La cruz vacía simboliza la obra de nuestro Salvador para pagar la pena por nuestros pecados. Puede resultar sorprendente, pero la forma exacta del objeto en el que fue crucificado no se puede probar explícitamente en la Biblia, pero podemos tener ciertas luces de ello. ¿Sobre una cruz o un solo madero? La palabra griega usada en el Evangelio como cruz algunas veces es stavron, que alude a la cruz romana que conocemos, pero en otras veces es epsilon, que es madera o un madero. ¿Para los romanos esto tiene relevancia? Los romanos no eran exigentes en cuanto a cómo crucificaban a las personas. Históricamente sabemos que los romanos crucificaban a las personas en una variedad de objetos, incluyendo cruces, postes, estacas, cruces invertidas, cruces en forma de X, como se dice que fue martirizado el apóstol Andreas. Cuando no existía una cruz o madero, podían cortar árboles de olivo para este fin, ya que había muchos en Israel. Incluso está descrito el castigo de morir sobre paredes, inclusive clavado sobre techos. ¿Sobre un madero único? Algunas corrientes insisten en que el Mesías no murió en una cruz. Su insistencia en este punto es bastante curiosa, dada la ambigüedad de la palabra griega, pero han redactado su traducción del Nuevo Mundo para que diga que murió en una estaca de tortura en lugar de una cruz. Estas corrientes también niegan la deidad del Mesías y su resurrección corporal, por lo que tiene sentido que se opongan a otros detalles del cristianismo tradicional. Pruebas para refutar al madero único. Argumentando en contra de la enseñanza de la estaca de tortura, hay algunas pruebas indirectas en el Nuevo Testamento. Una de ellas está en Juan 21:18, donde Jesús deja a Pedro ver la forma en la que va a morir. Cuando seas viejo, Pedro, extenderás tus manos. El hecho de que Pedro, quien se dice que fue crucificado, extenderá sus manos, indica que la crucifixión romana generalmente implicaba los brazos extendidos, como se colocarían en un travesaño. Pruebas para refutar al madero único. Otra prueba de que Jesús fue crucificado en una cruz se encuentra en Juan 20:25. Tomás dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré. Observemos la mención de los clavos en plural que había marcado las manos de Jesús. Si hubiera sido crucificado en un poste o una estaca, solamente se habría utilizado un clavo. El hecho de haber dos clavos en las manos nos hace pensar en una cruz tradicional. ¿Prueba para refutar al madero único? Una última prueba más sería que según Mateo 27:37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Por lo que si fuese crucificado sobre un madero único, pues estaría el título sobre las manos y no sobre su cabeza. ¿Tiene relevancia esto para nosotros? Su significado para nosotros queda completamente fuera de las discusiones sobre la forma de la cruz. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. La cruz, estaca, poste, era un instrumento de muerte. Al decirnos que tomemos nuestra cruz, nos aclara que para poder ser sus verdaderos discípulos,
debemos morir a nosotros mismos. Si nos llamamos creyentes, entonces debemos negarnos a nosotros mismos y dar nuestras vidas por su causa. Esto puede llegar a tal punto de que seamos martirizados por nuestra fe, pasados bajo prueba, purificados por el fuego. Y aquellos que no están dispuestos a hacerlo no son dignos de él, como dice Mateo 10:38. Pero respondamos de forma breve esta gran pregunta. ¿El Mesías murió sobre una cruz o sobre un madero? Creemos que sobre una cruz. ¿Podría haber sido una sola estaca? Solo si ignoráramos el Evangelio, Juan 20:25, Juan 21:18, Mateo 27:37. Pero incluso más importante que la forma del objeto en el que fue crucificado, es que derramó su sangre por nuestros pecados. Y aún más importante, sobre todo, que Él resucitó. Aleluya. Juan capítulo 12. Hijos de la luz, hijos del Mesías. En el verso 34. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Y quién es este Hijo del Hombre? Y este pasaje es fabuloso. Nos muestra que al pueblo solo se les había enseñado los pasajes de la ley que hablaban del triunfo del Mesías y no de su padecimiento, como Salmos 22 o Isaías 53, el siervo sufriente. Ahora, a más de uno que hemos hecho el curso básico, le debe llamar la atención esta declaración. ¿Por qué le llaman Torá a pasajes del profeta como Ezequiel o Isaías o a los Salmos? Pues ya hemos aprendido que la Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levíticos y Números. Y el Tanaj son los profetas, ¿sí? Los cánticos, la poesía y los escritos. Pero, ¿por qué le llaman Torá a esta parte? En principio, podríamos decir que la palabra Torá pues significa instrucción, consejos. Entonces, todo lo que sería el Tanaj también es Torá, porque también es instrucción. Por lo que quiero ser cuidadoso con lo que les voy a decir, pero me atrevería a afirmar que a pesar de que es correcto diferenciar Torá de Tanaj, tal vez esta palabra Tanaj no es tan antigua como pensamos, y que simplemente todo el Antiguo Testamento, mal llamado así, era conocido como Torá. Y tal vez el término más cercano es Humash, que significa que son los 5 primeros libros de la Biblia. Habiendo dicho eso, revisemos los pasajes del Tanaj o la Torá que comentan sobre que el Cristo permanecerá para siempre. Por ejemplo, Ezequiel 37 dice en el verso 25, habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David, hablando en tiempos de Ezequiel, estamos hablando del Mesías, obviamente, será príncipe de ellos para siempre. ¿Qué tal otro pasaje? Isaías capítulo 9. Verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Entonces ellos no conocían las profecías del siervo sufriente, del que aquel que viene sobre el pollino de un asno. Solo esperaban a un Mesías victorioso y se ocultaron de aquel que vino como un cordero y que volverá como el león de la tribu de Judá. Juan capítulo 12, hijos de la luz, hijos del Mesías. Verso 34, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre, como vimos en los pasajes. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces, para que se den cuenta, y me tomé el atrevimiento de colocar estos términos que ya hemos estudiado como Ben Hadam, o lo que sería originalmente este término que es sacado del libro de Daniel, donde la palabra sería Bar Enash. Pero desen cuenta que ellos no sabían quién es este Hijo del Hombre. No sabían acerca de esta imagen, ¿sí? De este propósito que nosotros hemos entendido del Adán celestial, uno diferente al creado. Y es interesante porque ya hemos hablado sobre el término Ben Hadán o Bar Enash en arameo. Pero lo que me impacta es que existe una referencia directa del Mesías con el Salmo 8. Hermano Lincoln, ¿en serio? El que dice y pregunta quién es el Hijo del Hombre, quién es el Hijo del Hombre, para que Él tenga misericordia. Así es, pero veámoslo junto desde el hebreo. Luego sigue diciendo,
Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Pero mucha atención, ¿sí? Esto lo dice en hebreo preciosamente. Dice, ve tejasrejú. Y esta palabra tejasrejú que está aquí, vean ustedes, que es lo has hecho inferior, lo has disminuido, dice acá. Y sigue diciendo, meat me Elohim, los que entendemos como los mensajeros del amor de Dios, sus ángeles, ¿no? Dice, ve Javot, ahí se los voy a señalar. Javot ve Hadar Teatreu. Y ya lo hemos estudiado estas palabras, pero vamos a repasarlas. La primera que quiero que veamos es que cuando dice que lo ha hecho inferior a este hijo del hombre, la palabra que usa es haser. Y vean ustedes que haser quiere decir disminuir. Qué interesante esta palabra que proviene del Strong H2637. El Ben Hadam es la deidad de Dios, pero es disminuida. Es lo que hemos visto, hermano Lincoln. Fue disminuido a una semilla, a una zerá, y colocado en el vientre de una mujer. Él se humilló por cada uno de nosotros, dejó el cielo por amor y fue a buscarnos, como Él lo prometió. Él dice en las profecías, yo Hashem y no otro, irá por mis ovejas. Ahora, este Ben Adam dice que será coronado de gloria. Bueno, esa es una palabra que ya estudiamos, que a esta altura no necesito repetirla, pero la palabra kabot, ¿sí? Tiene que ver con el peso. Un peso que hace que todos confluyan alrededor de él, ¿sí? Y la siguiente palabra que han traducido como honor, miren ustedes, es hadar, que proviene del Strong H1926. ¿Sí? Y dicen que es honra, esplendor, honor, pero ¿qué es hadar? Hadar es el estado máximo de cada cosa. Por ejemplo, el estado Hadar de las plantas son sus frutos. El estado Hadar de un toro son sus cuernos. El estado Hadar del hombre son sus canas. ¿Cuál es el estado Hadar del Mesías? Pues es la resurrección. Y nosotros como frutos injertos en él. Hermano Lincoln, pero ya hemos estudiado Salmo 8. ¿Por qué usted viene y se lo aplica al Mesías? ¿Por qué hace esto? Si cuando yo estudié el Salmo 8 decía quién es el hombre, quién es el Hijo del Hombre, para que lo visites, lo has hecho menor que los ángeles. Y quiero mostrarte el día de hoy que el Salmo 8 no habla acerca de nosotros. Habla acerca de que Dios se disminuyó como una semilla, la deidad totalmente, en semejanza de hombre. Al menos así lo afirma Hebreos capítulo 2. En el verso en el verso 7, ¿quién es el Hijo del Hombre? Verso 7, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, ya lo vimos esto, ¿sí? Cabot y Hadar. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. 9. Pero vemos, y escuchen esto, al que fue hecho un poco menor, disminuido lo que hemos entendido la palabra, que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. Tremendo. O sea, siempre hemos pensado que Salmo 8 venía hablando de nosotros. No, aquí el Evangelio nos dice que de quien se habla en Salmo 8, que fue disminuido, fue una deidad disminuida, que abandonó todo por nosotros, es a Jesús y es coronado de gloria y de honra. Aleluya. Sé que la gloria de Dios mismo, ¿quién es? Él mismo, Yeshua. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No existe otro nombre bajo los cielos. Yo no puedo invocar a nada que no sea Yeshua, Yehoshua, Jesús, Cristo para salvación. Juan capítulo 12, hijos de la luz, hijos del Mashiach, verso 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Entonces, ¿quién es la luz? Pues ya lo hemos visto en Juan. Así que la luz verdadera vino a este mundo. ¿Sí? El Mesías es la luz. Nosotros tenemos que creer en la luz para que seamos hechos hijos de la luz, hijos de Él. Y esto es el cumplimiento de lo dicho por la boca de los profetas. Miren lo que dice Isaías 60, verso 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, dice. Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Mira, otro nombre del Mesías. La gloria de Adonai. La gloria de Dios, que es el Mesías. 2. ¿Por qué aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones? Mas sobre ti amanecerá el Señor Dios. ¿Quién amaneció?
el Señor Dios, Mashiach, y sobre ti será vista su gloria. Ahí está. ¿Cuál es la gloria de Dios? Mashiach. Y andarán las naciones a tu luz y al resplandor de tu nacimiento. Y interesante, porque aquí dice andarán las naciones a tu luz. Y recién estamos viendo que hay unos griegos, unos goim, unos ger, naciones que se acercan al Mesías. Maravilloso. Entonces, el Ben Hadam es la luz. El Ben Hadam es la gloria de Dios. El Mashiach es Dios mismo, es la luz. Al menos así también lo afirma el Evangelio, 2 de Timoteo capítulo 1, verso 10. Ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, dice, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, si Él es la luz y nosotros somos hijos de luz, ¿quién es nuestro Padre? Esto es fuerte, ¿ah? Esto quita un montón de figuras greco-romanizadas que nos hemos entendido. Mashiach, de hecho, a sí mismo es llamado Padre Eterno. Si Él es la luz y nosotros somos hijos de la luz, entonces ¿quién es nuestro Padre? Yeshua es nuestro Padre. Hermano Lincoln, ¿eso es una conjunción suya? No. Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido. Ven, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará, atención, nombre admirable, Yeshua, consejero, Yeshua, Dios fuerte, Yeshua, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, cuando estamos clamando al Padre, clamando pues a nuestra fuente, si nos hemos reconocido hijos de luz y Él es la luz, Él es nuestro Padre. Se está cumpliendo la profecía de Isaías 9. Su título es Padre Eterno, un título que ha sido revelado a nosotros ahora. O vamos a andarle preguntando, por favor, muéstranos al Padre. Tanto tiempo he estado con ustedes, tanto. ¿No se dan cuenta que el que me ve a mí, ve al Padre? ¿No se dan cuenta que yo me disminuí, que yo les prometí que no iba a enviar a otro? Que yo mismo soy el enviado por mi propia palabra, que mi palabra realmente es digna de confianza, que mi palabra está puesta por encima de todo, que lo que yo prometí, yo lo cumpliré. Iré yo y no otro, afirma el Señor. El problema no es que Él sea el Padre eterno, que Él sea el Padre de la luz. El tema es que nosotros somos hijos de la luz. Primera de Juan capítulo 2 lo afirma. Verso 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Yo pensé que ser hijo de la luz es guardar Shabbat, es guardar las festividades, es circuncidarse, es hacer tefilá, es cumplir los mandamientos. Pero avanza con algo que es mucho más complejo. Y es, ¿estoy aborreciendo a mi hermano? ¿Estoy aborreciendo a mi prójimo? Sigue afirmando, 1 Juan capítulo 2, verso 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre, en el único nombre en el cual hay salvación, Yeshua HaMashiach. Verso 13, escribo a vosotros, padres, atención los padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Y cómo conocí al que es desde el principio? Yo solamente conocí al Mesías en tiempo de 1 Juan capítulo 2 podrían afirmar. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre, al cumplimiento de Isaías 9. Lo que Él nos vive diciendo. ¿Qué es para ti? Tal vez para ti dejó de ser simplemente el carpintero de Belén, el jornalero, un hombre que dio su vida como sacrificio y se fue transformando en el amado que te rescató. Y tal vez ahora habéis conocido a Abba, al Padre, en cumplimiento de Isaías capítulo 9, versos 6 en adelante. Será llamado consejero, Dios admirable, Padre, Padre nuestro, Padre eterno. Pero lo estamos conociendo ahora como el Mesías, como la palabra hecha carne. ¿Somos hijos de la luz o somos hijos de la tiniebla? Porque si somos hijos de la luz,
Él es nuestro Abba, Él es nuestro Padre, Él es nuestra fuente. Pero si somos hijos de la tiniebla, como se los dijo a muchos fariseos, ustedes sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Estamos aborreciendo a nuestros hermanos? ¿O estamos amando a pesar de lo mucho que puede costar? A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Él dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿A dónde? Hasta ese punto de la muerte. A eso somos llamados, a morir a nosotros mismos. Y recuerden que el discípulo no es mayor que su maestro. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.